Hola, estimados estudiantes. Vamos a encontrarnos en una segunda parte porque parece que por conectividad se nos cayó la red y quedamos a medio camino, pero aquí los cuentos continúan, ¿verdad? Así que Ana nos hablaba acerca de la definición de la narración oral. Los últimos conceptos posiblemente se quedaron ahí, no se grabaron. Pero Anita, tal vez para poder definir cómo cerrar ese concepto, si nos hicieras el favor. Claro, lo que decíamos es que, como habíamos empezado con la caverna, lo que quiero destacar es que tanto la figura chamánica, esta mágica, antigua, tan perdida en el tiempo, realmente lo mismo. Buscamos que la palabra sea la vía para conectar, para hacer que los seres humanos seamos más humanos. No hay ninguna diferencia entre el de aquel y el de ahora, porque con los cuentos nosotros recobramos y resguardamos la memoria, que es nuestra raíz, y con eso nos preparamos para enfrentar al futuro. Así fue como cerré la respuesta a tu pregunta anterior. Muchas gracias. Ana, Francisco Garzón Céspedes de Cuba y Ana Padovani de Argentina, dos de muchos otros narradores que han escrito sobre este arte, coinciden en el hecho de que la persona narradora tiene tres tesoros: cuento, cuerpo y voz. Hablemos de la preparación de esos tres tesoros. ¿Por cuál de los tres empezamos? Bueno, yo empezaría por la voz, porque aún, si nos ubicamos, digamos, en un contexto radial o de audiotexto, por ejemplo, o en el caso de una persona no vidente que solo puede escuchar el cuento, yo creo que una buena historia, Carlos y compañeros, una buena historia siempre trasciende cualquier muro que impida llegar al corazón de la gente. Eso pasa como cuando uno ve una película en otro idioma, que más allá de que hables japonés o de que hables en árabe o de que hables en ruso, los gestos, el hilo de la historia te va llevando al punto de que vos acabas comprendiendo qué es lo que pasa. O como cuando nosotros chiquillos veíamos fábulas en inglés, sin saber el inglés, cualquiera de nosotros entendía perfectamente qué estaba pasando en aquella trama, porque la historia es la que se abre paso entre los limitantes. El segundo tesoro, sin duda alguna, es el gesto, el cuerpo como vehículo de apoyo para contar tu historia. Y ahí nos metemos en el maravilloso mundo de la expresión corporal y del lenguaje corporal, que igual que la voz, puede contar mil cosas a través de su corporalidad, de su movimiento. Y creo que el tercero dijiste voz, El cuerpo y cuento. gesto. Fue el tercero que dijiste. No, el Ajá, cuento en sí mismo. el cuerpo, por supuesto. Pues la historia entonces, la historia es aquí la protagonista. Porque siempre digo que el buen narrador es aquel que desaparece mientras narra. Él debe desaparecer, él no es el protagonista. La que debe brillar en escena es la historia. Y sería un interesante reto, luego de una sesión de cuentos, ¿qué prevaleció más? Si la figura del cuentero como facilitador de aquella historia o la historia misma. Para mí, el mejor halago sería, no pude olvidar su cuento, no pude olvidar la historia que me contó. La historia que usted contó a mí me cambió la vida. Ese sería para mí el mejor premio entre los premios, porque yo solamente soy el vehículo para que ella pueda llegar a las diferentes audiencias. Gracias, Ana. Y acá vemos algo interesante. Las personas que nos ven y nos escuchan van a contar cuentos en una institución de educación formal, una institución de educación primaria. Y habría que señalar características para
eh, hacer una adecuada narración en un contexto como ese. Ana, vos muy a menudo vas a contar cuentos a escuelas, a colegios. Bueno, sos una narradora todoterreno. Contás cuentos en un teatro profesional, como igual sé que contás cuentos en un centro comercial, en un parqueo. En el caso de una escuela, ¿dónde, ¿cuáles serían las recomendaciones para contar un cuento? La pregunta que haces, Carlitos y compañeros, es muy importante, porque el cuento es un ejercicio de intimidad, es un ejercicio de cercanía, es un ejercicio, algunos se horrorizarán por la palabra, pero es un ejercicio de seducción. Y uno no seduce, no acerca, no intima en un estadio, en medio de una multitud, ¿verdad? Entonces al cuento hay que hacerle como esa camita que permita que sea algo cautivador. Dentro del aula, a veces en las escuelas hay muchísimo ruido. Invariablemente las escuelas, gracias a Dios, están en constante remodelación. Entonces, invariablemente hay metaos, ruidos, martillos, gritos, campanas. Está uno diciendo, y entonces en ese momento, y suena, ¡oh! Y se queda aquella condenada sirena sonando 30 segundos. Yo no sé cuánto dura. Entonces uno tiene que quedarse también congelado porque no puede seguir ninguna historia en medio de aquella sirena enloquecedora. O suena una campana, o tocan la puerta, o algún chiquito quiere ir al baño. En fin, hay una serie de condiciones que no se pueden controlar. Entonces aquí habría que decir, primero que nada, que el narrador oral no es un hipnotizador. Porque a menudo me pasa que las maestras me dicen, pero ¿cómo hace para que los chiquitos se queden oyéndola así como congelados? Bueno, probablemente esto no es algo que yo piense, obviamente lo deseo, pero no es algo que yo busque hacer como si fuera un acto de magia. Lo que voy es que cuando la historia es interesante para un chico, nada lo puede distraer de ella. Igual pasa con los videojuegos. ¿Por qué los chiquillos se quedan como congelados con los videojuegos? Porque son para ellos fascinantes y están diseñados para esto. Entonces, en el aula yo lo que recomendaría sería a crear algunas condiciones que sí tenemos bajo control. Por ejemplo, no cuente cuentos después del recreo grande. Cuando llegan los chiquillos sudando, oliendo a mangosele, oliendo a esa cosilla de los recreos, ¿verdad? Que vienen como locos, que vienen después de la mejenga, que vienen después de jugar quedó, que vienen después de tomar agua como aguatillos llenos de agua, ¿verdad? Entonces, ese no es un buen momento porque el chiquito tiene que venir de un alto grado de excitación a la calma. No cuente cuentos un viernes en la última hora, antes de salir, porque en el momento en que la buceta toque el pito, toda la escuela se va a alborotar como un avispero. No cuente cuentos después de un examen de matemática, porque los chiquillos están pensando todavía si le fue bien, si le fue mal. Y claro, a esto hay que agregar ya la experiencia que ustedes tendrán como docentes de los niveles de atención de los niños de acuerdo con su edad. Pero entonces hablemos de cuál sería el momento ideal. El momento ideal sería, por ejemplo, la segunda hora de un lunes. Ya entraron, ya pasó la locura, ya pasaron del fin de semana, ya toda la cosa, ya pasó la primera hora y es la segunda hora antes del primer recreo. Ese es un buen momento. Puede usted definir una hora del cuento fija en la semana. Puede estar pegada a la lección de español o para cerrar la lección de español. Búsquele esa camita al cuento. En cuanto al espacio físico, me he encontrado con grata sorpresa que en muchas aulas ya tienen un rincón de lectura, con unos almohadones, con una biblioteca, tienen esas cosas tan hermosas que hay ahora. O también podría considerar una hermosísima excursión a la biblioteca y coordinar con el bibliotecólogo que usted va a llevar a su grupo de estudiantes a la biblioteca el miércoles a las 10:50, porque las horas de las escuelas son muy raras, y entonces ahí va a estar con sus estudiantes solo para escuchar el cuento. Ahí no vamos a divertirnos, ahí no vamos a jugar, ahí no vamos a estar interrumpiendo, porque esto me lleva, Carlos,
y compañeros, a una tercera cosa que es muy importante. Hablamos cómo captura la atención. Bueno, sí, yo puedo capturar la atención, pero también estamos en un mundo de niños hiperactivos y de niños muy distraídos. La escucha activa, que es esa escucha así, que es cuando yo estoy escuchando con todos los sentidos, que no escucho solo con el oído, sino que escucho con los ojos, escucho con la boca cuando hago, ¡oh! Escucho con la nariz, porque lo que están hablando de los pasteles que hacía el rey eran deliciosos y ya yo siento el olor. Cuando yo siento con todo mi cuerpo y escucho con todo mi cuerpo, es lo que llamamos una escucha activa. Pero esa es una habilidad que se desarrolla. No es verdad que los niños por default van a llegar y se van a quedar así como congelados solo por el hecho de que oyen un cuentacuentos o llega un cuentacuentos. Me refiero a que la contribución que puede hacer el docente para tener niños que saben escuchar es muy importante. Y vos, Carlos, que también sos un visitador incansable de las escuelas, conoces muy bien de lo que te estoy hablando cuando uno llega a un centro educativo donde se encuentran niños que saben escuchar. Y eso quiere decir que ha habido un entrenamiento previo de la maestra, ya sea porque ella les cuenta cuentos o porque están acostumbrados al ejercicio, no sé. Yo no conozco todas las respuestas, pero sí hay mucha diferencia entre el niño que está entrenado a escuchar y el que está ahí oyendo lo que le caiga. Aún en ese que no está tan entrenado, podemos hacer grandes cosas. Pero me refiero a que contar cuentos implica muchas variables. La primera que yo diría, en la que no hay que incurrir, es que nunca les prometan que se van a divertir. Nunca les digan a los chiquitos, niños, y ahora viene Carlos Rubio, viene whatever, quien sea, y se van a divertir. Nunca les digan que se van a divertir. Porque primero que nada, el concepto de diversión está muy manoseado. Para un niño divertirse hoy incluye videojuegos, una película de Pixar, algo tridimensional, un holograma, yo no sé, pero de repente que entre un señor con un kamishibai debajo del brazo, no necesariamente es divertido. Y por otra parte, aunque el señor con el kamishibai sea muy divertido, puede que la historia no lo sea. Puede que la historia lo que quiera de nosotros es un momento de reflexión. Puede que la historia de repente nos dé una trompada y nos despierte. Y eso no es divertido, pero es importante. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con prometerles a los niños premios que el cuento no les va a dar. Porque divertido es jolgorio, divertido es euforia. Y los cuentos no necesariamente siempre son divertidos o siempre nos van a llevar a la euforia. Nos dan grandes recompensas, como por ejemplo, que el bueno triunfa sobre el mal, que hay una espada de la justicia. ¡Wow! Una espada de la justicia. Que hay un escudo de la verdad. Yo quiero ese escudo en mi casa. Yo quiero que la bruja se muera al final. Yo quiero que ganen los buenos, no en los cuentos, en este mundo, pero no necesariamente me voy a divertir. No sé, Carlitos, si con esto que te he contestado más o menos te respondo. Así es, Ana, muchísimas gracias. Y yo agregaría, compañeras, compañeros, desde el punto de vista formal, busquemos un sitio de la escuela libre de ruidos en la medida de las posibilidades. Como Ana Coralia nos acaba de decir, la escuela nunca va a ser un lugar silencioso, afortunadamente, porque es un sitio en el que hay vida, en el que respira vida. No puede ser silencioso, no es un cementerio. En la escuela siempre va a estar el sonido de las clases de educación física, los niños que van para comedor, la maestra que grita mucho en el aula al lado, etcétera. Todo lo que hay, el carro que va pasando. Dentro de todo ese concierto de sonidos, uno busca un sitio que sea el más adecuado. Puede ser la biblioteca, si la escuela tiene biblioteca, puede ser el corredor, si es que la escuela es muy caliente y en ese momento los podemos sacar al corredor, puede ser hasta el comedor, si en ese momento en el comedor
no hay actividades. O sea, eso uno busca, porque ninguna escuela es igual a otra. Y por otro lado, bueno, ya Ana nos dijo, ¿verdad? No es un espectáculo de masas, no es para tener 100, 200, 300 chiquillos en un gimnasio, ahí todos metidos, el narrador viendo cómo se la juega. Yo sé que Ana Coralia ha pasado por eso, yo estoy seguro, a mí me ha tocado también. Cuando uno tiene que defenderse en esas condiciones, pues uno sabe que no puede captar el 100% de las atenciones. El acto de narración de cuentos es un acto íntimo de seducción, sin temor a la palabra, y es para poquitas personas. ¿Cuántas? Eso depende, pero el grupo que ustedes van a tener de 25, 30, 32, 35 niños, eso dependerá de muchos factores, viene a ser el adecuado y que los coloquemos a esos niños, esas niñas, en forma de herradura o de media luna para que nos puedan apreciar mejor y nosotros de pie podamos manejar de manera adecuada nuestro cuerpo, nuestros gestos, nos miren el rostro y nuestra voz se pueda proyectar de la mejor manera. La herradura viene a ser bastante adecuada y eso es lo que les recomiendo, ¿verdad? Junto con todos estos valiosos consejos que Ana Coralia nos ha dado. Y yendo a esto, maestros como Garzón Céspedes, la misma Ana Padovani, hemos visto otras figuras importantes, por ejemplo, Ana María Bobo de Argentina, que ha hecho un trabajo, bueno, entre otros muchos narradores, se centran por sobre todo en el cuerpo, la voz y el cuento. Por lo general, no se recurren a otros artefactos que puedan apoyar. Pero como Ana Coralia bien lo acaba de decir, estamos en un tiempo en el que el niño está acostumbrado a que la pantalla se muevan las figuras, que hasta en una valla publicitaria en este momento hay movimiento, ya no es quieta, eh, a que el holograma, ahorita lo vamos a ver salir, el celular, etcétera. Y uno para narrar cuentos puede recurrir a algunos artefactos que lo ayudan. Ana, con respecto a esos elementos que podríamos señalar de utilería en el espectáculo, ¿qué dirías vos? Porque yo te he visto trabajar con, con artefactos y cada vez que sacas de la mochila de contar cuentos, un objetito que sea es una sorpresa y en YouTube hay bastante material cuando representas a Doña Digna, que es una señora que cuenta cuentos de miedo y es muy digna porque además nos deja moralejas muy claras. Tiene Doña Digna una mesa con artefactos que va moviendo, etcétera. Háblanos de esos elementos de utilería. Claro. Y yo por mientras me voy comiendo Bueno, una galletita, porque es hora de café. vaya adelante, dele, dele. Y ojalá que ustedes allá en casa también También, aprovechen porque esto también. es muy bonito. En esta clase Esto se es vale una comer. tertulia. Ajá. Y además es una tertulia muy sabrosa, que es también un arte perdido que hay que ir rescatando. El COVID-19 nos ha regalado eso, volver a las palabras, volver a la conversación, al tiempo compartido, ya no de un hotel, sino del tiempo familiar, volver a disfrutar de una anécdota, de disfrutar de que alguien nos llamó. Miren cuántas veces dijimos nosotros, ¡ay, el celular! Y ahora suena el celular y nos ponemos como locos porque no tenemos ese contacto que teníamos antes con toda la gente. Y esas son lupitas que nos sirven para valorar la vida. Bueno, lo que yo les puedo decir, siempre uso la misma frase porque me parece que lo ilustra muy bien. Una cosa es el frasco y otra cosa es el fresco. Para mí, el cuento es el fresco, es decir, el contenido, lo que es importante, lo que ustedes no deberían descuidar. Y lo demás
que hagamos, como el sonido o el efecto de sonido o la forma en que lo presentamos, llámese rotafolio, kamishibai, mantas, cuentos de tela. Yo he visto muchas maneras de contar y en estos días precisamente de pandemia, en el Facebook aparecen cuenteros y modalidades de narración oral muy interesantes que ustedes pueden ir explorando eh, para ver, para ver y aprender. Y quiero hacer aquí una comita pequeña, ¿verdad? Explorar y observar para ver cómo alguien hace algo no es licencia para copiar, porque para mí el narrador tiene que tener voz propia, tiene que tener identidad. La gente tiene que saber que el cuento de los tropezones es un cuento que, aunque lo cuenten 45,000 personas, a nadie le va a quedar como le queda a Carlos Rubio. No solamente porque es su autor, pero podría no ser su autor, porque él lo vive, lo respira, lo sabe, lo disfruta. Y entonces, cuando eso ocurre, es lamentable ver que simplemente llega otra persona, otro narrador, otra persona, inclusive un maestro desesperado. Vaya, no tenemos que decir que la copia siempre es producto de apropiarme de algo que no es mío, pero caemos en la copia porque decimos, ay no, yo lo voy a contar como lo cuenta Carlos, o lo voy a contar como lo cuenta Ana Coralia, o lo voy a contar como lo cuenta Juan. No, la búsqueda del narrador es otra, no es salir del cuento, es entrar al cuento. Y en esa línea, yo lo que les digo es que cualquier cosa que ustedes le metan al cuento, sea para que, volviendo al concepto anterior de que la historia tiene que brillar, brille ella, no brille el cuentero. No metan una campana, ni metan un silbido, ni metan un muñeco, un títere, por meterlo, porque no lo necesita. La historia lo que necesita es, primero, ser una buena historia. Ahora hablamos de lo que puede hacer una buena historia. Segundo, que aunque tal vez no sea tan buena la historia, haya tanto amor puesto en ella que sea maravillosa. Y tercero, si buscamos los elementos, por ejemplo, si yo hablo de un trueno y en vez de decir, y entonces cayó un trueno y bla, 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 no, uso el elemento que hable por mí. Lo mismo pasa con el cuerpo. A veces hay vicios divertidos entre los cuenteros de hacer con el cuerpo lo que están diciendo con la palabra. Entonces dicen, y entonces se agachó y se agacha. O estaba barriendo así y empieza a barrer. Entonces, o lo dice o lo hace. Pero no, la palabra no necesita acciones porque es acción en sí misma. Y la acción, como si fuera una hermana de la palabra, también es basta en sí misma. Entonces, no tenemos que estar haciendo y diciendo lo mismo. Y en esos espacios hay algo muy sabroso, como también en los silencios. Hablando de complementos, Carlitos y compañeros, a veces hay que guardar silencio, hacer una pausa no lo suficientemente corta como para que la gente diga, ¿qué pasó? Se le olvidó, ni lo suficientemente larga como para que la gente diga, ya terminó. Una pausa que diga, y en ese momento el lobo, y usted no sabe qué va a pasar con el lobo. Usted, ¿qué? Pero es el narrador el que sabe hasta cuándo y hasta dónde, porque para saber cuánto le aguanta la pausa, tiene que saber las caras que lo están viendo, si hay alguien con expectativa o si está mejor. Todo eso uno lo huele y lo ve en el momento. Por eso es que contar cuentos no es una fórmula que uno diga, para contar cuentos 1, 2, 3, 4, 5, porque en la medida en que alguna de las variables cambie, cambia todo. Volviendo a lo de los sonidos y a lo de los efectos de sonido, a mí me parece que son lo que vos dijiste, Cali, complementos. Definitivamente no son más que la historia y no deben serlo jamás. ¿Por qué? Porque si yo estuviese en un desierto y tengo que contar un cuento para salvarle la vida a los que están conmigo, lo que se necesita es la voz, el gesto y el cuentero, nada más. Hay cuenteros que son muy rigurosos con este tema. Yo creo que no hay que ser tan rigurosos porque para mí los cuentos han sido un espacio de libertad y a un espacio de libertad uno no le pone cadenas. Pero en esa línea creo que también hay que tener cuidado de que no sea más llamativo el pito que el cuento, que no sea más llamativo el títere que la historia,
que al final el chiquillo no se acuerde más del títere que de lo que pasó en la historia, porque todo debe contribuir a que la historia sea contada, no a que el cuentero sea como un hacedor de muñecos y de ruido. No sé si me explico. Así es, Ana. Y muy importante, compañeras y compañeros, porque esto, o sea, al menos a mí se me olvidado decirlo en este diálogo, es que el cuento no se aprende de memoria. Eso es muy importante. Uno conoce la estructura del cuento, lo va narrando con emoción, lo va viviendo. Y a veces, cuando ya tenemos un repertorio, pues lógicamente lo narramos como el texto viene a presentarse en una función y en otra de una manera bastante semejante, pero nunca, nunca 100% igual. Porque si el cuento se aprende de memoria, no sé, Ana, con su experiencia, se corre el riesgo de que si a uno se le olvida la palabra que viene, ahí se causa el bache, se causa el hueco. Y ahí sí se nota que no es intencional y es para causar la atención a lo que viene, sino es que torta, se me olvidó lo que venía, porque estaba como una cotorra repitiendo lo que estaba diciendo sin saber qué era lo que estaba diciendo exactamente. Entonces, el cuento uno lo lee muchas veces, yo lo llega a interiorizar, termina a veces uno como narrador, no sé si a Ana le pasa, enamorándose de ciertas imágenes, de cierto estilo que le imprime la persona que escribe, y uno termina diciéndolo con una gran emoción, interpretándolo, porque es interpretar, es como interpretar una canción que hace un compositor, ¿verdad? Uno termina interpretando aquello con una emoción, con belleza, con elegancia, con magia, pero no aprendido de memoria, ¿verdad? Ana, no sé esto de la memoria, ¿qué te parece? Porque muchas veces los niños le dicen, ¿y cómo Bueno, hizo usted para me aprenderse has todo dado, eso? es verdad. Ahora, es completamente cierto. No contamos de memoria. No, voy a decir dos cosas aquí. No contamos de memoria. Ya vos lo explicaste muy bien y para no perder tiempo repitiendo lo que dijiste, es muy importante. No se cuenta de memoria. Hay diferentes métodos para contar una historia. Ustedes la agarran por párrafos y van señalando de cada párrafo lo que más les llamó la atención. Hacen también como una línea de tiempo, ¿verdad? En el cuento, bueno, Caperucita primero salió de la casa, después la mamá la despachó, después encontró dos caminos, en uno de los caminos se equivocó, salió un lobo, habla con el lobo, se va para donde la abuela, pero el lobo lleva primero, el lobo se encuentra con la abuela y ahí es una secuencia. Esa secuencia tiene que manejarse de una manera tan propia que ustedes podrían contar el cuento de atrás para adelante, de adelante para atrás. Entonces el cazador mató al lobo porque el lobo se había comido a la abuelita, porque la abuelita le abrió la puerta, porque la abuelita no sabía que no era Caperucita, porque el lobo llegó primero, porque Caperucita estaba en el bosque, porque la mamá la había mandado a traer galletas. Uno tiene que poder manejar el cuento para atrás y para adelante como si fuese algo que le habría pasado a uno. Si yo les preguntara a ustedes, y a vos, Carlos, pero vos ya vos sos mantequilla porque vos lo has hecho muchas veces. Pero ¿cómo fue cómo perdieron su primer diente? ¿Cómo fue aquella primera vez en que metieron el diente debajo de la almohada? La emoción que sintieron al levantar la almohada y que hubiese tal vez una moneda o no. Porque si estaba la moneda, ahí hay un cuento. Y si no estaba, ahí hay un cuento mejor todavía. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Ustedes no tendrían ni que sacar un cuaderno, ni sacar una tableta, ni sacar una computadora, ni nada, porque ese cuento está ahí. Así de natural debería ser contar una historia, donde lo único es que, digamos, yo estoy aquí conversando con ustedes literalmente en la cocina de mi casa, pero si fuera a contar un cuento, yo les diría, por ejemplo, esta es la historia de una niña que era la tercera de una familia de 12. Y cuando uno es el tercero de una familia de 12, no existe. Ven que la manera de contar es distinta. Bueno, porque cuando uno cuenta, yo no sé qué es lo que pasa dentro de uno, pero sin que sea una pose
y sin que sea algo histriónico como ocurre en el teatro, hay un cambio de humor, hay un cambio de voz, del gesto. Cuando yo voy a contar un cuento, digo, había una vez, en ese momento, cuando yo digo, había una vez, ya yo no soy yo, ya vengo a hacer un poco el cuento. Pero la segunda cosa que les quiero decir y dejar en esta tarde es que los cuentos se cuentan de boca para adentro, no de boca para afuera. Con esto voy a lo siguiente. No podemos contar un cuento en el que no creemos. No podemos contar un cuento en cuyos valores no nos vemos reflejados. Si ustedes no creen que Cenicienta se merece casarse con el príncipe, entonces no cuenten Cenicienta. Si ustedes no creen que de repente hay un cuento que nos dé la posibilidad de encontrar una mamá cuando la hemos perdido, no la cuenten. No se metan porque va a sonar a lata, va a sonar a falso, va a sonar a algo aprendido, algo que no es verdad. Y los cuentos nos encantan porque en ese momento son posibles. En el momento en que yo cuento las historias de mi mamá, por ejemplo, que hace 1000 años se murió, pero cuando yo los cuento siento que ella está aquí a la par mía, los cuento con esa viveza porque es mi manera de rescatarla a ella y de rescatarme yo también. Cuando contamos una historia, para no contar cuentos tan familiares, por ejemplo, algún cuento de Ana María Shua a propósito de los hijos, de los papás que pegan, uno dice, claro que yo sé por qué estoy contando ese cuento. Yo no escogí ese cuento me escogió a mí. Y lo cuento con una pasión increíble porque al hablarme a mí el cuento, yo lo puedo contar a él. No sé, esto es una cosa como medio invisible, medio holística, pero así funciona. Entonces traten ustedes de contar cuentos por empatía. Que el cuento les diga a ustedes algo. Si el cuento les dice a ustedes algo, eso es lo que ustedes van a transmitir. Cuando estén con sus alumnos y quieran hablar de un tema un poco ya trillado, pero tema al fin, desde que Caín mató a Abel, como el bullying, no busquen uno que caiga en internet y pongan bullying y el primero que salió, ese van a contar. Sería mucho más interesante contar cuando a ustedes en la escuela les botaron la naranja que se iban a comer. Eso es mucho más creíble que el cuentico del elefantico que se cayó en un charco y todos se burlaron. Ya ahí nos estamos metiendo en otro mundo y Carlos me entiende muy bien porque hay literaturas y hay cuentos y hay otro montón de cosas. Pero lo que quería decirles, compañeros, con estas dos cosas es esto. Los cuentos de boca para adentro y después los contamos. Y este elemento tan importante de la honestidad a la hora de narrar. Gracias, Ana. Y pasando a esos asuntos prácticos, se nos quedaba el vestuario. Yo recuerdo hace muchos años, y parece un cuento, hace muchos, muchos años, cuando recibí un taller con el maestro Garzón Céspedes, él nos hablaba del vestuario neutro, totalmente color blanco, totalmente color neutro para contar un cuento. Eso fue allá a mediados de la década del 80 y los estilos, las culturas de la narración oral han variado muchísimo. Y uno ve ahora narradores con muy diversas propuestas, ¿verdad? Hasta narradores con mucha ropa encima, hasta otros que mejor no hablemos porque es literatura infantil, ¿verdad? Entonces, Ay, qué bueno. entonces ¿cuál es la recomendación en cuanto a ese vestuario? Porque yo en este tiempo de cuarentena he visto muchas propuestas loables de maestras que salen con un montón de colores encima, vestidas de payasito, que el títere, que acá, y uno queda viendo aquello como si fuera, ¿verdad? Un cromo, no sé, ¿verdad? Aquel montón de estímulos visuales y uno dice, ¿para qué tanta cosa para contar un cuento? Claro, Uh -huh. claro, tenés razón.
Conozco muy bien la postura de Garzón Céspedes y él inclusive es muy riguroso. Garzón es uno de los maestros de narración oral más rigurosos. Él dice que tiene que ser de negro y que uno tiene que estar en esta posición y todo sentado Sí, o de sí. pie. No sé. Él tiene una estructura muy firme. Y yo creo que esto es como aprender a nadar. Usted al principio, cuando aprende a nadar, va como loco agarrado al borde de la piscina, ¿verdad? Y no se separa ni medio metro a donde pueda agarrarse usted, ahí está, ¿verdad? Porque si se hunde, por lo menos me puedo agarrar. Para eso sirven las estructuras y para eso sirven las teorías. Pero conforme usted se va haciendo un nadador experto, no solamente se suelta del borde, sino que empieza a encontrar que, no, mira, yo también puedo respirar así, yo también puedo bracear de esta manera. A mí que me falta un pie, voy a mover las piernas de esta manera para poder llegar a igual y a competir tanto o más que los que tienen todo el cuerpo, en fin. Igual, igual con la narración. Yo creo que las grandes teorías hay que conocerlas, hay que estudiarlas, hay que ver en qué uno está de acuerdo con ellas y en dónde no tanto. Pero no se trata de disentir por disentir. Yo creo que uno debería disentir de una teoría después de que la ha probado y después de que uno dice, mira, sí, por esto era que él o ella estaban por este camino. Yo creo que es cuestión de explorar. Pero primero de que nada, yo diría que búsquese un atuendo con el que usted se sienta cómodo o cómoda, ¿verdad? Si usted nunca usa tacones altos y para contar se va a poner unos tacones número, se va a caer o va a estar nerviosa o si va a pegar un salto no va a poder hacerlo. Entonces, búsquese ropa cómoda, ropa que no lo traicione en escena. Porque aunque la escena sea su aula, es un escenario. En el momento en que usted está narrando ya es un escenario. Entonces, fíjese muy bien que por resbalarse no vaya a pegar con un basurero y los chiquillos se mueran de la risa más porque usted se cayó que por lo que estaba narrando. Bueno, entonces, un atuendo cómodo, un atuendo con el que usted se sienta cómodo, que no le soque, que no se vaya a romper, que no le dé mucho calor, que no le dé mucho frío. Elíjalo. Yo creo que es muy bonito cuando uno tiene un atuendo casi como de ceremonia, ¿verdad? Que yo digo, bueno, esta es la ropa de contar cuentos. Yo, en mi caso, la tengo aparte de la ropa que uso siempre. Es la ropa de contar cuentos. Allí que van a encontrar probablemente alguna ropa blanca, algunos chalecos, tirantes, ropa que no uso siempre. No la uso nunca, excepto cuando voy a contar. Y en esa gama podemos encontrar cosas muy amplias, desde el cuentero que cuenta solo con manta y descalzo, desde el cuentero que cuenta siempre con tirantes, desde el cuentero que cuenta siempre con sombrero, desde el cuentero que de repente es solo de negro, o del que se viste como un dandy para contar, o yo creo que ahí es un poco de gusto. Me parece que también hay un tema de respeto por la audiencia, en el sentido de que si usted va a contarle a niños, no lleguen shorts, obviamente. El ámbito de la escuela es un ámbito de enseñanza, de educación, así como nos vestimos para ir a la universidad, aunque algunos no lo hacen, deberíamos llegar con un atuendo de respeto, de dignidad, por uno y por el resto de compañeros. Hay gente que llega a la U como si estuviera en la playa y está bien, nadie les va a decir nada, pero yo no sé si me comprenden. Después, creo que el atuendo tiene que ver con si ustedes crearon un personaje o no. Aquí estamos abriendo una puerta adicional. Si ustedes oyen hablar a varios cuenteros de larga trayectoria, esto es un tema polémico porque hay algunos que dicen que el cuentero nunca tiene que ser un personaje y hay otros que dicen que por qué no, que si el personaje por aquí, que si por allá, que si uno hace un personaje ya es más de teatro que de cuentos y que el teatro y la cuentería y ahí se empieza a hacer el alboroto. Yo lo que creo es que cualquier cosa que le ayude a usted a que una historia llegue más es válida. En esa línea, y hablo por ejemplo de Doña Digna, que a mí me ayuda mucho ella a contar historias de miedo, en otro momento me ha ayudado a otro tipo de trabajos. Pero a mí Doña Digna me sirve mucho porque Doña Digna es una viejilla y yo estoy cada vez más cerca de ser esa viejilla. Entonces ella siempre me está esperando a mí y entonces cuando ya yo llegue a ser como Doña Digna no voy a tener que ponerme nada de disfraz porque ya está ahí. Pero me refiero a que en otro momento tenía que contar cuentos de una actividad y me tuve que poner un vestido de piloto
y funcionó muy bien. Y en otro momento me he puesto un chaleco de manta con unos dibujos maravillosos para algo que tenía que hacer de Costa Rica para extranjeros y funciona maravilloso. Lo que les quiero decir es que volvemos al frasco y al fresco. Si ponerte un chonete de campesino te ayuda a contar un cuento de Salazar Herrera, ponételo, pero no te lo pongas como chibolo. Si vos querés ponerte el pañuelito rojo y vestirte como los bailarines de baile folclórico, porque vas a contar cuentos del terruño, hacelo, no hay ningún problema. Pero que sea tu campesino, que no sea el estereotipo. No partamos de lo cajonero, porque aquí lo fascinante, compañeros y compañeras, es ir haciendo tus cositas. Carlos puede darles cátedra de eso, de cómo fue que él hizo el Kamishibai, cómo es que hacen los dibujos y las maravillosas pinturas, la aventura de hacer una jirafa, como en aquel cuento que contamos, Carlos, aquella vez, de encontrarse con el personaje, cuando ya, yo necesito un mimosaurio y obviamente no lo voy a encontrar, entonces de repente me lo fabrico, o por ejemplo, si necesito un pollo, entonces el pollo aparece y no es otra cosa que un cogedor de ollas. Yo lo hice con unas bolitas de ping-pong, un poquito de fieltro, pero es un guante de sacar cosas calientes del horno. ¿Y usted qué me ve? Usted es un guante de cocina. Dice el pollo que no, que él es un pollo, pero yo sé que él es un guante de cocina. Dice que no y que de hecho está furioso conmigo, pero eso es lo que pasa cuando uno crea personajes. Entonces a eso me refiero, que no hay nada que se valga ni nada que no se valga. Todo depende de lo que sirva para contar la historia. Y aquí, Ana, voy a hablar del Kamishibai, porque nuestras compañeras, nuestros compañeros van a hacer un Kamishibai. Como les he dicho a algunas personas que me han preguntado, el Kamishibai es una técnica muy antigua y ustedes tienen muchas referencias en internet que vamos a compartir ahora en la clase por Zoom. Y el Kamishibai surgió hace siglos, no se sabe hace exactamente cuánto, y a inicios del siglo pasado, siglo XX, empezaron a aparecer en ciudades, barrios del Japón, los Gaito Kamishibaya, que significa hombres Kamishibai. Me imagino que también había mujeres, pero bueno, así es como los conocemos y yo no sé japonés. Gaito Kamishibaya. Y los Gaito Kamishibaya no eran cuenteros de profesión en sí mismos, ni tampoco artistas que anduvieran por el mundo tratando de lucirse. No, los Gaito Kamishibaya eran vendedores de confites, vendedores de dulces, e iban en una bicicleta y en la parte trasera de la bicicleta llevaban un mueble de madera con láminas en las que aparecían ilustraciones de cuentos como este y un teatrito llamado Butai como este iba acostado. Cuando ellos le colocaban la patilla de la bicicleta, lo levantaban de esta manera. Butai en japonés significa escenario y con un par de palitos de madera unidos por una cuerda, tac, 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 llamaban e iniciaban la función. Y como vendedores de dulces que eran, le contaban cuentos solamente a aquel niño que les comprara. O sea, era todo un trabajo de mercadeo. Por eso en las funciones de cuentacuentos tradicionales siempre va a estar el confite, va a estar el dulce, recordando a aquellos vendedores. Los Gaito Kamishibaya fueron muy populares en las décadas del 10, el 20, el 30, el siglo pasado, pero en la década del 40 se vino la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, estas expresiones de arte, de alegría, de suspenso, de emoción, desaparecieron de las calles porque la prioridad era cuidar la vida. Y cuando terminó la guerra,
5 años después, recordemos que duró del año 40 al año 45, pues hubo el estallido de lo que se le llamó la revolución industrial. En los años siguientes, la televisión, el cine se empezaron a popularizar aún más y entonces un aparatico de madera como este, con imágenes de cartón adentro, pues ya en un principio no era tan atrayente. Fue allá como 20, 25 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, en la década del 60, cuando Ana Corelia y yo estábamos chiquitillos, ¿verdad?, que las bibliotecarias japonesas recordaron aquellas cajitas de madera que ya se habían visto en su infancia y dijeron, ah, bueno, no, ya eso no lo usemos, ya no se usa en las calles, traigamos eso para las escuelas. Y empezaron a hacer kamishibai para las escuelas. Kamishibai se llama teatro de papel o pequeño teatro de papel y se ha popularizado en la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI a expresiones que uno se queda asombrado. Por ejemplo, Pepe Cabana, un cuentero peruano, utiliza el kamishibai y hace espectáculos masivos, preciosos. Y él ya integra su origen japonés, porque él es de familia japonesa, con sus raíces peruanas. Viene a la belleza y los invito a ver todo lo que está en YouTube de Pepe Cabana. Es como cabaña, pero con K y con N. Pepe Cabana. Y bueno, ustedes van a hacer un kamishibai. El butai no lo van a hacer. No se los voy a pedir. En otro momento puedo explicarles cómo hacer un butai con cartón, pero bueno, este no es el momento. Ustedes van a hacer las imágenes. El kamishibai se maneja de esta manera. Voy a colocarlo aquí así. Bueno, sobre una mesa, claro está, ojalá con mantelito. Mi amigo Manuel Peña Muñoz hasta le pone velitas adelante. Es toda una ceremonia. Cada quien lo hace a su manera, ¿verdad? Hay quienes usan varillitas de incienso. Bueno, hay cantidad. Se abre y se empieza a narrar la historia. Ustedes van a ver este cuento en otro video que voy a colgar en la página de mediación virtual. Cuando ustedes van a ver el funcionamiento, cuando termina lo referente a esta lámina, se saca la lámina y se pasa a la siguiente. Se coloca aquí atrás. Bien, ¿qué es lo que vamos a tener presente? Estimadas compañeras y estimados compañeros, el funcionamiento ustedes lo van a ver, ¿verdad? Una, hay cosas en este trabajo que son negociables y cosas que no son negociables. Hablemos de las no negociables. Profesor y estudiantes, ¿verdad? El tamaño de la lámina. El tamaño de la lámina va a ser estándar para que siempre que ustedes utilicen una caja como esta, que ya ICAYA o ICAJA, la Asociación Internacional de Kamishibai, ha adoptado, les pueda funcionar. Y es un tamaño tabloide o el tamaño de 2 láminas de papel carta colocadas de manera vertical. Ese es el tamaño, ¿verdad? Y por detrás, este no lo tiene, van a colocar el texto. El texto vamos a colocarlo de esta manera. El butai va a ser por detrás abierto, de esta forma. Entonces, si colocamos el texto de cada lámina detrás de su correspondiente lámina, se vería muy feo, porque ¿cómo lo vamos a leer? ¿Verdad? Ahora, la lectura, aquí hay, yo prefiero, ustedes ven, como este cuento es mío, yo no le tengo texto detrás, porque ya la verdad yo me lo sé. Y no puedo pelearme con el autor del texto porque tendría que pelearme conmigo mismo. No voy a demandarlo. Pero, sí. Pero para ustedes yo les voy a pedir que tengan el texto detrás. El texto de la primera lámina va detrás
de la última lámina, para que yo no tenga que hacer esto, que se ve muy feo, ¿verdad? Sino que va detrás. Texto de la primera lámina detrás de la última. El texto de la segunda lámina va detrás de la primera. El texto de la tercera lámina detrás de la segunda y así sucesivamente. Ustedes van a hacer un cuento, puede ser propio o puede ser tradicional, inventado, Caperucita Roja, Ricitos de Oro, eso lo que ustedes gusten, con mínimo 4 imágenes, porque como esto tiene nota, para que esté equitativo, si tiene que ponerle más, no importa, es mínimo 4. Y las técnicas que ustedes van a usar para ilustrar, ahí sí, la creatividad absoluta. Lápices de color, marcadores, pinturas acrílicas, collage, más en este momento que la idea es que no salgamos de la casa, utilicemos lo que tenemos ahí adentro, ¿verdad? Porque la idea es que no se tenga que salir de la casa a exponerse a comprar materiales. Si ustedes no tienen el butay, el texto se coloca así, sostenido y sobre el pecho, de esta forma. Yo lo voy a hacer acá, lógicamente, aquí estoy en el comedor de mi casa, sentado un poquito incómodo. Entonces, yo les voy a compartir este texto. Este tiene 13 láminas, incluida una portada, y este ya está hecho a manera de una muestra, sin butay, para que ustedes, si no tienen el butay, lo puedan utilizar. Y este texto se llama El Sol, la Luna y el Agua. Hoy en el pequeño teatro de papel les presentaremos El Sol, la Luna y el Agua, un cuento africano ilustrado por Ángeles Vargas. Hace muchos, muchos años, cuando los animales hablaban y las cosas de este mundo no eran como son hoy, el sol y la luna vivían en la tierra. Todas las tardes el sol y la luna iban a jugar a la casa del agua. Pero el agua no iba nunca a la casa del sol y la luna. ¿Por qué? ¿Por qué nunca vas a nuestra casa? Le preguntó un día el sol. Y el agua le contestó, porque yo tengo muchos parientes, mi familia es muy grande y a donde yo voy van todos ellos. Entonces el sol le dijo, pues voy a agrandar la casa para que todos quepan. Muy bien, dijo el agua. El sol se puso a trabajar, le hizo un segundo piso a su casa y le preguntó a la luna, ¿estará bien así? Y la luna cantó, no, 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 el agua no va a caber, más grande tiene que ser. Entonces el sol construyó un tercer piso. ¿Estará bien así? Le preguntó a la luna. Y la luna le cantó, no, 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 el agua no va a caber, más grande tiene que ser. Y el sol construyó un cuarto piso. Estaba tan cansado que dijo, ya basta, ya es hora de que venga el agua a visitarnos. Al día siguiente llegó el agua y entró al jardín. Desde allí llamó al sol, ¿puedo entrar? Y el sol le dijo, sí, 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 bienvenida, ¿cómo estás? Puedes pasar, puedes pasar. Y el agua entró entonces a la casa del sol y llenó el primero y el segundo piso
con algas, pequeños peces, tortugas y corvinas. ¿Puedo seguir entrando con mi familia?, preguntó el agua nuevamente. Por supuesto, dijo el sol, aunque estaba algo sorprendido, y cantó. Sí, 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 puedes seguir, es por aquí, es por aquí. Y el agua siguió entrando y llenó todo el tercero y el cuarto piso, con grandes peces, ballenas y delfines. Había tanta agua que el sol y la luna tuvieron que subir al techo de la casa. No, 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 exclamó la luna. ¿Y ahora qué haremos? Tendremos que saltar, contestó el sol. Sí, sí, sí. Y el sol y la luna dieron un salto tan grande que los llevó hasta el mismo cielo. El sol se fue hacia un lado y la luna hacia el otro. Desde entonces, el sol y la luna están allá arriba, en el cielo, y el agua se quedó acá abajo, en la tierra. Pero a veces, a veces, cuando cae la tarde, el sol se acuerda de su amiga el agua y baja a verla porque todavía tiene ganas de jugar con ella. Ven, amigos, así es la cosa. Y ahora Ana nos va a contar un cuento cortito para terminar este encuentro. A ver, Ana. Bueno, Carlos, ese cuento que acabas de contar es maravilloso y viene al pelo con el que les voy a contar yo. Estos cuentos se llaman cuentos de origen y los cuentos africanos son espectaculares, porque en África comenzó todo, aunque a veces hay gente que quiere olvidarlo, pero en África comenzó todo y por eso los cuentos de origen africanos y los cuentos de origen de todas las culturas son maravillosos, porque tienen que ver, como comenzamos, con esa forma en que la gente trataba de explicarse todo. Las preguntas que nos hemos hecho los seres humanos son las mismas siempre. ¿Por qué nacemos llorando? ¿Por qué nos vamos en silencio? Y entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Quién nos hizo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de la muerte? Y los cuentos, desde que el mundo es mundo, han tratado de ir resolviendo esas preguntas. El cuento que les traigo tiene como recurso esto. Y empieza con que al principio todo era oscuro. No había nada, nada, nada. Y en este momento todos tienen que decir nada, nada, nada. Digan. Nada, nada, nada. Como cuando vamos al súper en esto del COVID-19 y vemos que aquí no hay nada, nada, nada. Y en el medio de aquella nada andaba Dios. Andaba Dios y en eso, ¡pum!, pegó con algo. Y dijo, ¡auch! ¡Ay! Como no puedo ver nada, pegué con algo y se me hizo una chichota. ¡Ay! ¡Qué genial!, dice Dios. Acabo de inventar las chichotas. Pero el mundo no puede ser solo oscuridad. Entonces, que se haga la luz. Y en ese momento, de aquella nada, empezó a hacerse la luz. Y todo era luz. Y había una lamparota que se llamaba sol. Y en la noche salía, estaba en la luz. Y en la noche había luna y estrellas, y en el día estaba sol, y Dios cantaba, noche y día, qué alegría, noche y día, qué alegría, noche y día, qué alegría, noche y día, qué alegría. Y le dio sed. Y como Dios tenía sed, dijo, ¡oh! Un vasito de agua por amor a mí. Digo, por amor a Dios.
Y entonces empezó a hacerse el agua, agua linda, agua fresca, agua cristalina, agua por todo lado, agua dulce para la vida y agua a la que le iba muy mal, que era agua salada, agua en la lluvia, agua en los charcos, agua en el arco iris, agua por aquí y agua por allá. Y dijo Dios, ay, sí, pero qué aburrido un mundo de agua, o sea, que se divide el agua de la tierra. Y en ese momento empezaron a salir ramitas, árboles, caminos, volcanes, montañas, piedras, un montón de cosas maravillosas. Y Dios dijo, wow, estoy volando. Y estaba el mundo lleno de ramas y hojas y flores y árboles y palos cuando Dios tuvo una brillante idea. Ahora sí, que se hagan todos los animales, pero eso sí, que no sean iguales. Que la vaca coma zacate y que el canguro pegue un brinco y con todo lo que sobra, ¡ah! Invento al ornitorrinco. Y se hicieron unos bichos rarísimos, unos con rayas, otros sin rayas, unos con alas, otros sin alas, unos con pico, otros sin pico, unos con cola, otros sin cola, unos con panza y otros sin panza porque iban al gimnasio. Entonces Dios dijo, ahora sí, voy a hacer la parte más importante de la creación, que se haga a la gente, por fuera diferentes y por dentro iguales. Ustedes van a ser los responsables de que esta creación se siga creando, porque yo no voy a estar todo el día haciendo cosas. Y desde entonces nos pregunta a cada minuto, ¿van a cuidar el mundo que les hice? Y contestamos, sí, señor. Y van a cuidar cada día y cada noche porque son un gran tesoro. Sí, señor. Y van a cuidar las aguas y los mares. Sí, señor. Y van a cuidar las montañas y hasta los charrales. Sí, señor. Y van a cuidar a los animales, aunque no sean iguales. Sí, señor. Y van a cuidar a los niños, que son mi mejor invento. Hello. Sí, señor. Y las personas grandes van a cuidar a los niños, que son mi mejor invento. Y se van a cuidar ellas también, porque si no, ¿quién va a cuidar a los niños? Y contestamos humildes, sí, Señor. Y Dios está muy contento. Dios está muy contento porque todo lo que hizo lo hizo muy bien hecho y está en las mejores manos. Muchas Muchas gracias, gracias, Ana Carlitos. Coralia. En nombre de la Facultad de Educación, la Escuela de Formación Docente, la sección de Educación Primaria de la Universidad de Costa Rica, por esta tarde que mucho más allá del conocimiento, creo que nos deja una razón humana y una razón también de esperanza, más en un momento difícil como el que afrontamos en la actualidad, este momento que es propicio para contar cuentos. Muchísimas gracias, Ana, y esperemos que pronto esta ceremonia, la palabra, la podamos vivir cara a cara, sin un monitor de por medio. Muchas gracias y personalmente te quiero mucho. Carlos, muchas gracias, Carlitos. Yo también te quiero mucho. La historia de Carlos y yo es un buen cuento, es un buen Sí, cuento. sí. Muchas gracias por invitarme. Siempre estoy en la mejor disposición de colaborar con todo lo que tengan que ver con educación. Y como le digo a Carlos, yo con él me trepo hasta en el Titanic. Así que bienvenidos todos a la aventura de la palabra. Todo comenzó con una palabra y no va a terminar, no va a terminar. Tienen que llenarse de energía. Vamos a estar mejor después de esta crisis. Y la gente tiene un poco de temor porque dice, ay, es que la vida no va a ser la misma. ¿Cuándo va a ser la misma? La vida siempre cambia y cambiamos todos, como dice la canción, cambia, todo cambia. No hay que tener miedo, compañeros, y será un gusto ahora y siempre estar con ustedes cuando me llamen. Muchísimas gracias, Ana, ¿verdad? También besos para vos. Muchísimas gracias.